Aleluya, tu unción, tu gracia, la manifestación de tu Espíritu Santo sobre su vida y hablando tú a través de él, Señor, lo unges y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Espero no se duerman, ya que estoy ahí a media máquina. Y por eso voy a leer. Yo antes no hacía apuntes. Me lanzaba a la pileta y lo que salga. Después alguien me dijo, es mejor que te hagas apuntes para predicar. Bueno, me hice apuntes. Unos años con apuntes. Y el anteúltimo sermón en Quilmes, antes de que nos pase todo, prediqué con apuntes, porque venía obedeciéndolo. Y me bajo cuando termino y una hermana muy seria, no cualquiera, Itala de Marco, me dice, Juan Carlos, predicás mejor sin apuntes. Así que es muy difícil conformar a todos, ¿eh? Pero bueno, hoy voy a leer, es una ilustración muy amplia de un pasaje de la Biblia, pero primero vamos a leer Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor viene. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de Jesucristo. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El único proveedor de ese oro es Jesús. No hay otro camino. Y Éxodo, yo le voy a leer una parte, si usted quiere seguirlo, si no está bien. Éxodo 25, 1 al 10. Esto está más bien parafraseado un poco, pero y otra parte es textual. Solo horas transcurrieron desde que Moisés
descendiera del monte. Por sus pensamientos giraba una y otra vez el modelo que Dios le mostró de un tabernáculo como jamás vio. Las palabras del Señor resonaban como una orden aún en su ser, y esto es lo de Éxodo 25. Dile a los hijos de Israel que tomen para mí de todo varón ofrenda voluntaria de todo corazón, de su propia voluntad. Miren, realmente no hay más hermoso, una de las cosas hermosas en la iglesia es la ofrenda espontánea de propia voluntad. Cuando hay que estar, dale, eso no sirve. No sirve. Tenemos que enseñar a la iglesia a dar voluntariamente. De su propia voluntad, oro, otra vez está el oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste y madera de acacia. Y harán un santuario para mí. Y harán también un arca de madera de acacia. ¿Se acuerdan lo que representa el arca? Ese arca chiquitito que tuvo que hacer Moisés, la presencia del Señor. Estamos teniendo una relación muy hermosa en Capital con muchos pastores que como que se les han abierto los ojos de golpe, y siempre que charlamos en la reunión chica y en la amplia, por ahí meto yo siempre lo mismo: no se olviden de la presencia de Jesús. Si no está la presencia del Señor, o hay que buscarla o hay que salir corriendo. Por lo general hay que buscarla. Por eso Moisés tendría que conseguir madera, y esta debía ser de acacia. Madera bañada en oro, se preguntaba Moisés, en medio del desierto. Qué idea la de Dios, ¿no? A veces nosotros tenemos mejores ideas que el Señor. Por eso nos sale todo mal. Como a David. David sabía que el arca tenía que llevar los sacerdotes, levitas. Y él tuvo una muy buena idea. Bueno, lo mejor para el Señor, un carro nuevo. En esa época tener un carro nuevo era más que tener un Toyota Corolla ahora. Bueyes nuevitos, fresquitos, bien entrenados, o sea, era lo mejor. Y Dios se enojó. Hoy en día no cae fuego, pero vienen otras cosas. Las ideas de Dios son las mejores. Y por lo general hay que esperar mucho tiempo. Mucho tiempo. Pampa del Indio, ¿cuántos años esperaron? Años, por no decir siglos casi. Años. Y hoy hay una hermosa iglesia. Ushuaia, hace 38 años que se dio la palabra por Ushuaia. Y nunca había la manera de ir, de hacer. Podía haber ido, claro, con una nueva idea. Hasta que llega la confirmación de una manera insólita.
Y ahora tenemos ahí unos cuantos misioneros trabajando. Les pido oración, sobre todo por el tema trabajo. Pero es a veces 38 años, a veces 25 años, a veces un año, a veces mediodía. Pero es el tiempo, la manera y la idea de Dios. De verdad, hermanos, no somos nada sin Dios. Y aunque tengamos al Señor, no tenemos el derecho de hacer las cosas por nuestra cuenta. Porque nos parece bueno, porque nos parece lindo, porque nos parece impresionante, porque quizás eso nos lanza, una palabra muy común últimamente, nos lanza a la plataforma, a la fama. Y Dios no está ahí. A veces pensamos que la Casa Bíblica de Santa Fe es muy poco para nuestros hijos. Es muy poco, no, un campo con barro. Ahora no hay chanchos, imagínense en la época de los chanchos. No, mi hijo está para otra cosa. Cuidado. Créame que hoy por hoy es lo único que tenemos y que nunca ha dejado de ser lo que sigue siendo este lugar. Se mudaron de lugar, el Señor siempre está. Cambia las vidas de los jóvenes, de nuestros hijos. Es que mi hijo no está preparado para eso. ¿Quién está preparado para la cruz? A ver, ¿quién? Hay un autor muy lindo, Roy Ession, que dice, en un libro sobre el Calvario, dice, nuestros hijos también necesitan la cruz. Nuria, nuestra hija, no, si pudiera venir a vivir acá, se viene. Tanto bien le hizo, tanto bien le hizo. Y era nuestra chiquitita, la mimada. La hermana la cargaba que era la reina, porque siempre tenía todos los gustos. Es que se lo merecía. Y vino acá y dejó de ser la reina. ¿Cuánto bien le ha hecho dejar de ser la reina? Acá nos acomodan en el nivel correcto. ¿Por malos? No, por voluntad de Dios. Aleluya. Oremos por este lugar. Qué idea la de Dios, ¿no? Se preguntaba Moisés, algo tan perecedero como la madera, recubierto por lo imperecedero como el oro. El oro parecía que había desaparecido de la visión mundial hoy, ¿no? Mamita querida, lea un poquito los diarios. Todos los países se mueven como nunca con el oro. Siempre es como el piano, ¿no? El piano siempre sigue siendo el piano. La madera sigue siendo la madera. No pasa de moda. Y el oro no pierde su valor, al contrario, va aumentando. Y hace poderosos a los países.
La madera es algo que escasea en un desierto donde no crecen árboles, pero había que construir el arca. La madera simboliza la naturaleza del hombre, es algo destructible. Si permanece en contacto con el agua, se pudre, se echa a perder. Si lo pone debajo de la tierra, también. Ahora, todo árbol no nace siendo árbol. Uno ve a veces creyentes que quieren ya tener la copa llena de hojas y que todos lo admiren, y a los pastores nos pasa algo parecido, ¿no? Es, qué árbol, ¿no? Primero es semilla, primero muere, primero deja todo bajo tierra, su vida bajo tierra, y empieza a vivir con la vida que le da Dios. Así somos nosotros. Primero es semilla, semilla según su especie, que cae en el lugar fértil para después nacer y llegar posteriormente a tener la estatura de un árbol. El árbol de acacia no es atractivo, no es esbelto ni fino, por lo tanto la arrogancia está lejos de él. Vio que generalmente nos comparamos con alguien por arriba. Bueno, la acacia no puede hacer eso. Mejor cállate, porque te van a hacer pasar vergüenza. No se puede comparar con el cedro del Líbano que adornaba el templo del gran rey Salomón, ni tampoco tiene la delicia de un árbol que puede dar dulce fruto. Medio retorcido como es, lo único que llama mayormente la atención, según las especies, es que puede dar algunas flores blancas. La acacia que se utilizó para la construcción del arca tiene la peculiaridad que nace, se desarrolla y toma forma en el desierto. ¿Entiende esto? Es una de las peores cosas. Un desierto, uno piensa, escorpiones, serpientes, arena, sol, falta de agua, todo eso y más. Frío a la noche, calor a la mañana y a la tarde. No es un lugar agradable, no crece en un palacio, crece en el desierto. Se desarrolla en el desierto, nace en el desierto. Y nosotros a veces a nuestros hijos o nuestros jóvenes no queremos que vayan a casa bíblica. Es muy duro, ¿no? Y la acacia elegida para ser el arca de la presencia de Dios nace, crece, se desarrolla en el desierto. A todos nos toca, hermanos. No le escapemos porque tarde o temprano nos toca. ¿Por qué? Y porque Dios nos da la forma que Él quiere. Porque en el cielo no entra Juan Carlos, no entra Lilian, entra todo lo que sea Cristo. No nos vemos allá, no se ve ella allá, se ve Cristo, nada más. Por eso dice, revestíos ¿de qué? De Jesucristo. Lo nuestro no debe verse. El cielo es santo, porque el que reina allí es santo. ¿Cuántos árboles frondosos se desarrollaban a orillas del río Nilo en Egipto?
Otros, en cambio, lo hacían en distintos lugares del mundo, alumbrados por el mismo sol que les daba la vida y regados por la lluvia de los cielos. Pero este árbol de acacia crecía en el desierto. Permítanme enfatizar, este árbol crecía en el desierto. Ahí donde prácticamente estamos solos. Y nos entra a veces la desesperación, si lo confieso. Pero ahí es donde crecemos. Ahí es donde Dios nos va preparando para algo mejor. El árbol de acacia vio también cómo otros árboles a su alrededor crecían con él, cómo juntos nacían a la vida y se desarrollaban, fueron bañados cada mañana por el mismo sol, recibieron el rocío de la noche y alguna que otra esporádica lluvia sobre sus vidas. Si algo podemos destacar de este árbol es su vida rutinaria. ¿Qué tal va la rutina? Domingo, culto. Miércoles, culto. Viernes, culto. Sábado, culto. Domingo otra vez, culto. Y así pasamos la vida. Pero qué tontos que somos los cristianos. La rutina en Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Mirara a donde mirara, solo encontraba desierto o otro árbol semejante a él, medio retorcido. Arbustos con espinas y arena que castigaban su naturaleza con los vientos del lugar. Después de todo, ¿qué puede encontrar uno en el desierto? No hay mucho para encontrar o buscar o elegir. Nadie lo miraba. Estaba apartado de la vista de los hombres. Era feo. Quizás alguna caravana de nómades que pasaba por allí o alguien que se perdió buscaban de tanto en tanto su sombra pequeña. Quizás algún ave que sabía anidar en los priscos de la montaña se posaba en sus ramas buscando descanso en su vuelo por un corto tiempo. Un día, al caer la tarde, entró mucho frío. ¿O estoy viejo? El aire. Bueno, no importa. Un día, al caer la tarde, un hombre apareció por allí. Su figura era hermosa. Un resplandor iluminaba todo su ser. Mientras observaba atentamente su figura, lo vio recorrer todo aquel lugar como si buscara algo especial. Sus ojos parecían poder penetrar la roca más dura y discernir los pensamientos más íntimos de cada cosa que estaba a su alrededor. Acá empieza lo más hermoso. Luego de transcurridos unos días, la figura de ese extraño visitante se paseó nuevamente en medio del hábitat. Sus ojos recorrieron las formas y figuras de cada árbol. Se detuvo delante del retorcido árbol de acacia. Y su mirada, su profunda mirada, penetró una vez más hasta lo más íntimo de sus raíces. Aquellas visitas volvieron a repetirse y fueron más frecuentes. Comenzó a notar que cada vez este hombre se paraba frente a él. Su naturaleza de árbol se estremecía y la savia de la vida corría por su tronco aceleradamente. Cierto día aquel varón se acercó a él como ignorando a todos los demás. Posó sus manos sobre su tronco y una tierna sonrisa asomó en su delicado y firme rostro. No fue un toque, fue una caricia. Hubiera querido que esa mano permaneciera allí para siempre. El árbol meditó.
¿qué es lo que me hace ver diferente a otros árboles? Escuchaba al gentío de las caravanas decir cuando pasaban por allí que en distintas partes del mundo había árboles grandes con deliciosos frutos, con flores magníficas, con hermosa fragancia, pero él era un árbol retorcido. ¿Qué había visto en él? Cuando el varón retiró sus manos, pudo observar en ellas unas profundas heridas. Y desde esas heridas el árbol sintió el tierno toque que estremeció todo su ser. Pensó, pobre hombre, se habrá lastimado en su trabajo. ¿Cuál será su trabajo? Si de adivinar se trataba, apostó a un oficio y dijo, este hombre es un carpintero. Pasaron los días, más que los de costumbre, hasta que aquel singular hombre nuevamente apareció, lo vio dirigirse resueltamente hacia él, con una gran sonrisa en sus labios, y escuchó luego el susurro de estas palabras: llegó el tiempo. En su mano derecha traía algo que relucía al resplandor del sol. Acercándose a muy corta distancia, su brazo se levantó. El árbol pensó, otra vez su mano tierna me tocará. Cuando la mano del hombre se levantó y cayó sobre él, el golpe del hacha y el grito del árbol fueron uno. Gran dolor, qué dolor, tremendo dolor. ¿Qué fue lo que pasó? El asombro y el dolor no le dejaron reconocer cuántos golpes fueron. El árbol solo podía decir, basta, a mí no. Hay otros árboles, ¿por qué a mí? ¿Le suena? El hacha llegó muy profundamente. El árbol de acacia no podía creer que este hombre tan tierno, de sonrisa tan dulce, que conocía de heridas, pudiera hacer esto. Todo fue tan rápido. Yacía dolorido en el suelo, toda ligadura, escuche esto, toda ligadura a esta tierra fue cortada. Nosotros como ligadura a veces tenemos el cordón umbilical. Hay padres que son muy absorbentes, dominantes. Hay cosas del mundo que nos atan. Cosas, no estoy hablando ni de droga, cosas buenas que necesitamos para nuestro diario vivir, pero nos atan. Vivimos para eso. Pero este árbol de acacia con unos cuantos golpes, qué bueno que es dejar que Dios haga. Va más rápido. Si se hubiera resistido, hagamos una imaginación, ¿no? El árbol, ese corte hubiera durado una semana o más. Igual el Señor lo hubiera hecho, porque nos ama. Pero tenemos que cortar con todo lo que nos ata y casi diría, nos obliga a alejarnos del Señor. El desarraigo es una de las cosas más importantes en la vida del cristiano y sobre todo de los obreros, pastores, siervos, diáconos, hombres y mujeres que servimos en la casa del Señor. El desarraigo. ¿Qué tuvo que hacer Abraham?
vete de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré. Qué malo que es Dios. Y cometió el gran error Abraham de llevarse a Lot. De tu tierra y tu parentela. Lot, venite conmigo. José, el niño mimado, un buen muchacho, cumplía con todo lo que le daba el padre para hacer y decir. Pero evidentemente algo había que el Señor lo tuvo que hacer así. Arrancar y mandarlo como esclavo a Egipto. Pero si era bueno. ¿No merecían los hermanos más bien ser esclavos? Pero fue José. ¿Por qué? Era el árbol de acacia que el Señor tenía que recubrir de oro. Y en la casa era imposible. Era imposible. Responsabilidad de él y de los padres, sí, seguro. El desarraigo es fundamental. El cortar con esas cosas que son buenas. ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos y a los que estaban ahí alrededor? ¿Qué dijo? El que no aborrece, ¿qué? Al vecino, el padre, madre, esposa, hijos, y etcétera, 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 no es digno de ser mi discípulo. ¿Pero qué es? ¿Odiar al padre? No, es cortar el cordón umbilical. Tener nuestra vida propia con Dios. Porque cada uno debe ser revestido de Cristo. No, ya mi papá lo va a hacer. No, yo lo tengo que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer si estoy todo el tiempo? No se puede, no se puede. Nosotros tenemos muchos jóvenes extranjeros en la iglesia. Algunas nenas que vienen a estudiar, sobre todo medicina, tienen 17 años más o menos, 17 años, una nenita. Los padres los envían, pero no con este objetivo del desarraigo ni del cordón umbilical, para que se preparen. Pero usted sabe, cuando ellos caen en la cuenta de lo que han hecho, el Señor los toca. Tenemos cada testimonio, acá está Oscar, que está con los jóvenes. El otro día se fue una de las chicas, porque algunos se vuelven porque los estudios son pesados en la UBA. Esta chica vino católica, no abría la boca, no le conocíamos la voz. 2 años el CBC, no daba para más. Entonces los padres le dijeron, andate a Paraguay. Le dieron, no sé si Ciudad del Este o cerca, que había una facultad ahí que es mucho más accesible. Entonces yo antes de que se fuera, le pedí que diera un saludo le pedí. Nos predicó 15 minutos de lo que Dios había hecho en su vida sin que nadie de nosotros interviniera. Estando en los cultos y decía, es verdad esto, es verdad. Dice, yo vine con un orden de valores de Brasil. Dice, hoy me voy con el orden al revés. Y Monse dijo a los hermanos, dice, alguien vio que le hemos impuesto las manos, que ha hecho la oración de rigor, que nadie. El desarraigo nos sensibiliza tanto
que estamos expuestos al Señor. El cortar ese cordón es fundamental. Tenemos peruanos, brasileros, chilenos. Hay unos chilenos que alargan el cordón desde Chile hasta Capital todavía. Son muy lindos, muy trabajadores, serviciales, pero esa parte y cuesta. Y cuando uno le dice algo, se enojan. Claro, es algo que acá no entra, pero la fe permite que Dios obre cuando estamos quebrados. Y así hay muchos, sobre todo brasileros, jóvenes, estudiantes. Ese es el problema, que todos son lindos, pero nadie aporta, ¿no? Porque no tienen. Hay como casi un 50% de la iglesia. Y cuando llega fin de mes hay que pagar el alquiler y, oh, madre mía. Pero bueno, a ellos no les podés pedir mucho, pero están viviendo un momento en su vida que jamás imaginaron. Una chica creyente vino y a los meses tuvimos un retiro de jóvenes. Y me dice, en un intervalo o en un momento ahí, me dice: pastor, yo vine de Brasil pensando que era amiga de Dios. Así me lo dijo. Dice, y hoy aquí me di cuenta que ni lo conozco. Qué hermosura reconocer eso. Y Dios ha obrado. El desarraigo es fundamental. Por eso estos hachazos aquí tienen su propósito. Toda ligadura a esta tierra le fue cortada y un destino desconocido le esperaba. El dolor era muy profundo. La acacia ya no era un árbol erguido. Un pequeño aliento de vida tenía aún, sabía que no duraría mucho, quedó solo en la noche de su vida. Pronto un nuevo día amaneció. Otros hacheros con distintas herramientas comenzaron a hacer su tarea. Su corteza fue separada, su parte más íntima quedó al descubierto. ¿Eso que es mío? Bueno, Dios lo quiere tratar, cambiar, sanar, qué sé yo. Cada uno tenemos algo que Dios tiene que hacer. Mientras tanto, el varón de gran gloria seguía atentamente cada paso, cada corte que se le hacía. Ya sin su corteza y con su parte más blanda expuesta, la más blanda, la más, ¿cómo se puede decir? Moldeable, la más débil, expuesto. En la presencia del Señor nada puede quedar escondido, nada. Si alguien tiene el amor en su corazón y me puede dar un mate. Ya sin corteza y con su parte más blanda expuesta, quedó tendido al calor de los vientos. Ah, este es mi amigo. Mientras tanto, el varón de gran gloria seguía atentamente cada paso, cada corte que se le hacía. Sin su corteza, qué sensible era a cualquier silbo del viento. ¿No le pasa que hay días en que no nos pueden decir nada?
Y cuando salimos a la calle manejando, peor todavía, ¿no? Hoy lo decía el pastor Roberto y mi señora me hacía así. Hay días que nadie, mejor que nadie, nos diga nada. Démonos cuenta que es el Señor el que está trabajando, seamos vivos y no hagamos nada fuera de lugar. Cuán sensible era a cualquier susurro. Día y noche, día a día, noche tras noche, el tiempo iba pasando. Otros trabajadores aparecieron, trajeron sierras y lijas que cortaron su naturaleza interior. ¿Por qué había que cortar más fino? ¿Por qué hay que hilar tan fino? Generalmente porque no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra. Somos hombres y mujeres de carne y hueso, a todo nos pasa. Cuando los obreros terminaron, estaba tan partido que nadie más diría que era un árbol. Cuando el Señor obra, ya no somos nosotros. O por ahí dicen, qué grande que era este hombre o esta mujer, ¿qué le pasó? Esto le pasó. El Señor está trabajando, nos está preparando para algo mejor. Él viene, hermanos, Él viene. No sabemos cuándo, pero puede ser prontito. Ya los acontecimientos mundiales, yo no sé, dan para un poquito más. Pero está todo que arde. El primero que explota, empieza a explotar todo. Bueno, el Señor viene, lo dice acá, en la Biblia. Cuando los obreros terminaban, estaba tan partido que nadie más diría que era un árbol. Su estatura estaba reducida a 1,20 m por 70 centímetros. ¿Qué les parece? De todo lo que era el árbol, quedó 1,20 por 70 tablas, solo tablas. El árbol desapareció. Finalmente escuchó decir, ya está terminado. Vinieron los ensambladores, colocaron cada tabla y formaron una figura, un cajón, un arca. Nadie más lo reconocería como árbol. A mí me asustan los famosos, me asustan. Algunos varones llegaron al día siguiente y lo llevaron a un lugar donde hacía bastante calor. Extrañamente, ningún día faltó la presencia, este es un detalle hermoso, tierno. Extrañamente, ningún día faltó la presencia de ese varón glorioso, contemplándolo todo, no permitiendo que detalle alguno quedara inconcluso. Nada en la fábrica del Señor sale imperfecto. Nada. Ni con, como le dicen, rebarbas. Nada. Porque está Él observando. La madera de acacia comenzó a sentir demasiado calor. Láminas de oro caían sobre ella. El oro y la madera parecían fundirse en uno. Esas láminas preparadas de antemano recubrieron primero el interior. Dios comienza su obra de adentro hacia afuera. Porque lo más importante
es nuestro interior. Dios es sabio. No le cuestionemos por qué, para qué, dónde, cuándo y justo ahora, Señor. Luego la parte exterior, haciendo desaparecer la madera que quedaba a la vista. Ni el árbol aparece, ni la madera aparece. Eso somos nosotros en nuestro caminar con Cristo. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de desaparecer. Si nos ven a nosotros obrar, ese obrar no va a tener sentido. Ahora, si ven que a través de nosotros el Señor obra, eso sí, eso permanece, eso es algo firme, no es defectuoso. Ya nadie más conocería la esencia del árbol de acacia. Nadie más vería su madera. Entonces escuchó una voz que decía: acabado es. Mas no entendió demasiado. En medio de la oscuridad de sus sentidos, entendió que de ahora en adelante solo podría ver el mundo exterior. Esto es fundamental. De ahora en adelante solo podría ver el mundo exterior a través de la naturaleza que lo recubría, a través de Cristo. Con toda reverencia y temor lo digo, es más que un filtro la naturaleza del Señor en nuestra vida. Es más que un filtro, no hay palabra. Pero a través de Cristo vemos las cosas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Lo vemos a la luz de su palabra y no la cuestionamos. La entendemos, la creemos, la hacemos aunque nos cueste, porque cuesta, hermano, cuesta. Cuesta, a nuestra carne le cuesta. Eso que todavía queda ahí un poquito a la vista. Sintió como adentro y sobre él ponían otra tapa que lo cubriría aún más, la tapa del arca, dejándolo en una densa oscuridad. En realidad, miren qué hermoso, en realidad fue llevado donde no se le preguntó si quería ir. ¿No preguntamos demasiado a veces, sobre todo a nuestros hijos? Y lo hacemos dependientes de nosotros, pero de una manera enfermiza. Dios no nos pregunta si queremos ir allá. Él nos agarra y nos lleva. Salvo que, bueno, nos resistamos y bueno, en algún momento pasará la topadora. Pero Él no nos pregunta. Y fue llevado donde Él no sabía ni hubiera escogido ir. No se le preguntó si quería ir y fue llevado donde no hubiera escogido ir. Mientras meditaba, el lugar se llenó con una luz que nunca vio en su vida de árbol. Esa luz ya no brillaba como la luz del sol. Si vienen los músicos, que la acacia había visto cada mañana de su vida. Era una luz distinta. Había gloria en ella. Había gloria. La luz natural de la luz divina se diferencia por ese pequeño detalle. En uno no hay gloria y en el otro hay gloria.
Finalmente entendió. Sí, ahora entendió. Había perdido su identidad, pero fue elegido para un propósito. Muchas semillas como la de este árbol de acacia fueron plantadas en este mundo. Crecieron y no había hermosura en ellas, pero un día un ser pródigo en propósitos de vida, Jesucristo, señaló a ese árbol en medio de un desierto para hacer en él su buena voluntad, el lugar de su morada. Si Cristo no está en nosotros, por favor, vayamos a jugar al fútbol. No tiene sentido la vida. Cristo en nosotros, su voluntad en nosotros. Es verdad, ese árbol perdió su identidad y tuvo que atravesar severas pruebas y dolores, a fin de no ser hallado nunca más un árbol en él, sino un vaso de madera recubierto con la obra divina del Calvario. Qué hermosura, qué hermosura. El oro, que habla de la naturaleza de nuestro amado Salvador, sufrió más fuego para su pureza del que usted tuvo que sufrir para ser preparado como arca. Se lo repito, el oro, que habla de la naturaleza de nuestro amado Salvador, o sea, el mismo Señor, sufrió más fuego para su pureza del que usted o yo tuvimos que sufrir para ser preparados como arca. Es un lindo consuelo, porque el 99,9% del precio lo pagó el Señor. Deje que Él utilice sus herramientas y usted pueda decir: Señor, sea tu voluntad hecha y no la mía. Sea tu voluntad hecha y no la mía. ¿No le dan ganas de ser un arca para morada de Dios? Tantos sueños tenemos, ¿no? Y los promueven aparte. Soñar cosas, y Dios te va a dar, y soñar, porque los sueños, porque esto. Hay un solo sueño posible para un creyente: es ser morada de Dios. ¿Le parece poco? Algunos de River soñábamos con el Bernabéu y bueno, salió bien. ¿Y qué pasó? Ya está. En cambio, ser morada de Dios es eterno. Eterno. Tener a Dios en mí. No dimensionamos esta verdad porque nos falta conocer un poquito más al Señor. Porque cuanto más conocemos a alguien, más queremos o no queremos estar con esa persona. Dios nos está preparando para algo mayor, para una mayor gloria y responsabilidad. Por eso las pruebas y el dolor, los hachazos, las serruchadas, la lijada, todo eso duele. Nada en una madera de un carpintero deja de ser un signo de dolor, nada. Cuando tienen que clavar un clavo, un tornillo hacer, o pasar el cepillo
no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Garlopa. No galopa, no. Garlopa. Es un cepillo, sí. Es que mi papá era carpintero. La angustia y la desazón, las pruebas y el dolor, pero sobre todo, Señor, sea hecha tu voluntad. Amén. Imagínese usted un cajoncito de 1,20 m por 70 m, recubierto de oro. Qué cosa, ¿no? Conteniendo en ese pedacito al todo Dios. Todo Dios entra en ese cajoncito. Y si lo hace más grande, también cabe ahí y lo llena todo. Pero esa era la medida que Dios le dijo a Moisés. Otro detalle, le dijo 1,20 por 70. Moisés no lo hizo 1,15 ni 1,25 por 75. Una cosita así, ¿para qué? Acá en el desierto. Seamos obedientes al Señor. Sigamos lo que la palabra nos dice, ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos. Nada, ni por conveniencia ni por nada. Dios lo dijo y ya está. Y nos va a bendecir el Señor si obedecemos. Ser un arca para Dios. Un cajoncito. Es interesante que no le dio ningún nombre estrambótico, espectacular. No, una cajita, un arca, así de madera de unos 70, de unos 20 por 70, nada más. Y nosotros ponemos unos ¡wow! Aquí es el único lugar de los milagros de Jesús. Seamos sencillos. Iglesia del Señor, o iglesia cristiana evangélica, o iglesia, no sé, nada más. No hace falta. Aleluya. Señor, ayúdanos a vivir en tu voluntad, cueste lo que cueste. Para que hagas de cada uno de nosotros una cajita, un arca llena de tu presencia, Señor. Te alabamos por tus altos propósitos, sencillos propósitos, simples propósitos. Eres un Dios tan bueno, Señor, tan maravilloso, tan tierno, que no dejas que nada salga imperfecto. Moldéanos, Señor, fórmanos, ayúdanos a experimentar el desarraigo de las cosas de la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, nos cuesta. Hay cosas que nos atan, Señor, que impiden el fluir de tu presencia, de tu amor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos socorro, Señor. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, para que como iglesia, todos juntos, a una sola voz, te glorifiquemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.